Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El mensaje de Juan el Bautista tuvo una notoria acogida, ya que sin duda Marcos utiliza una expresión hiperbólica para referirse a la acogida y también la aceptación del mensaje por muchos. Cuando dice toda la región de Judea, esto quiere decir un gran número de la región de Judea. Y también por otro lado, cuando dice todo lo de Jerusalén, indica exactamente lo mismo. Mediante la sinodoque, figura del lenguaje mediante la cual un objeto, y en este caso la gente, es llamado por el nombre de otro al cual está asociado, en este caso, la región. Y según también Mateo, también venían multitudes de toda la provincia alrededor del Jordán. Mateo, capítulo 3, versículo 5. Ya que tuvo que haber sido un movimiento más que masivo e impetuoso. Y Marcos utiliza el término Judea para referirse a la provincia del sur del reino de Israel, como señala en este Evangelio, en el capítulo 3, versículo 7, capítulo 10, versículo 1. De manera que es una evidencia más de la parte del territorio donde Juan bautizaba. Del gran movimiento de gente que se producía, da testimonio también el historiador Josefo. Y aquí podría surgir de nuevo la pregunta sobre la ubicación geográfica del lugar donde bautizaba Juan el Bautista, ya que sobre esto se ha considerado anteriormente, pero debe tenerse en cuenta que probablemente se desplazaba a lo largo del curso del río, llegando hasta Betania, más allá del Jordán. Juan, capítulo 1 y versículo 28 dice: Estas cosas sucedieron en Batabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así pues, los que venían a Juan lo hacían confesando sus pecados, es decir, reconocían y confesaban abiertamente su pecado, requisito que Juan establecía para bautizar a los que acudían a él. También se aprecia la aceptación del mensaje de Juan, y por consiguiente de Juan mismo, por los habitantes de Judea. Así ocurrirá también con el ministerio del Señor Jesús, como veremos más adelante en Marcos capítulo 3 y los versículos 7 al 9. Realmente, quienes verdaderamente generaron los problemas contra Cristo fue el estamento religioso de Jerusalén, como eran los escribas, que venían para contradecirle, como así veremos en Marcos capítulo 3 versículo 22, y también los que reiteradamente se mencionan como ancianos y principales sacerdotes y escribas, como así dice Marcos capítulo 8 versículo 31 y Marcos capítulo 10 versículo 33. Pero no cabe duda que el dato histórico del bautismo de Juan se aprecia una renovación en el pensamiento nacional judío, ya que todos habían sido enseñados a considerar a Jerusalén como el lugar glorioso a donde todas las naciones concurrirían para traer sus presentes durante el reino glorioso del Mesías, y donde todo Israel acudiría para alcanzar las bendiciones prometidas. Y Marcos sitúa el lugar de retorno a Dios y el camino de sus bendiciones, no en Jerusalén,
sino en el desierto del Jordán, lugar a donde acudían al llamado de Dios por medio de Juan el Bautista, ya que el bautismo de Juan era por inmersión, como se aprecia en el hecho de que buscase un lugar a la orilla del río Jordán, donde había abundancia de agua. La idea de un bautismo por aspersión, vertiendo una pequeña cantidad de agua sobre el que se bautiza, no está en el contexto ni tampoco en el nombre genérico del bautismo, que significa primariamente inmersión. Y por otro lado, el arrepentimiento era la condición, pero no la causa, para la remisión de los pecados. Arrepentimiento y confesión tienen la instrumentalidad de la fe. Y no se puede precisar si había alguna fórmula para el bautismo de Juan, o simplemente está la expresión genérica de que eran bautizados confesando sus pecados. Ahora bien, cabe hacerse algunas preguntas, y son las siguientes. ¿La confesión era silenciosa o era en voz alta? Y otra pregunta, ¿había una confesión general o puntual de los pecados? Note que cualquier posicionamiento sobre esto no deja de ser una apreciación personal, pero no bíblica. Y por otro lado, el bautismo de prosélitos se administraba por el prosélito mismo, es decir, sumergiéndose en el agua para un lavamiento ritual, mientras que aquí el uso del imperfecto de indicativo expresa la idea de un bautismo administrado por Juan, lo que también suponía la ruptura con la tradición establecida. Y el mismo Juan se referirá más adelante a la práctica de este bautismo administrado por él, en el versículo 8. Nótese que ninguno de aquellos se salvaba por atender a la llamada del arrepentimiento y sentir la contrición de corazón, e incluso por decidir el propósito de la enmienda, ya que la causa de la salvación es siempre la gracia de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, el bautismo no tenía ningún efecto en relación con el perdón de los pecados, ya que era el testimonio visible que se había producido la condición para el perdón, cuando dice arrepentimiento y la confesión de la condición del pecador. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. De la referencia al ministerio predicando y bautizando para considerar su aspecto, describiendo también el vestido y el alimento habitual de Juan, ya que estaba vestido literalmente, como dice, habiéndose vestido. La construcción perifráctica indica aquí una acción habitual, es decir, Juan tenía por costumbre vestir de una determinada manera. Y nótese que su vestido estaba hecho con tela de pelo o crisne de camello. Este tipo austero de ropa se identificaba con el oficio de profeta, como así se puede observar en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 14, y Zacarías, capítulo 13, versículo 4. Pero también una alternativa de lectura poco atestiguada recoge piel en lugar de pelo de camello. Con todo, nótese que no es muy plausible, puesto que el uso de las pieles de animales impuros, como era en este caso el camello, suponía una posible contaminación legal. Levíticos, capítulo 11 y versículo 4 dice: pero de los que rumian
o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Es por eso que, aunque la ropa era humilde, era una buena ropa para el desierto. Y el Señor Jesús recordó que Juan no usaba ropa fina, como señala el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 8, ya que no era un hombre de la alta sociedad o un cortesano, sino un profeta. El Señor decía a las gentes que los que llevan ropas finas no están en el desierto predicando el arrepentimiento y llamando a los hombres a un cambio de vida, sino que están en los palacios disfrutando de deleites terrenales. Es por eso que en el propósito de Marcos, al introducir a Juan el Bautista, es sin duda vincularlo con los profetas y especialmente con el profeta anunciado como precursor del Mesías, ya que no está pretendiendo por ahora que el lector lo relacione con la venida escatológica de Elías, prometido antes del avenimiento del Mesías, pero lo hará más adelante, en esta identificación en Marcos capítulo 9 y versículo 13. También nos habla de su vestimenta en cuanto al cinto de cuero, ceñido el vestido a la cintura y facilitaba el uso del mismo. Este elemento en el vestido era prenda habitual en los agricultores e incluso en los beduinos del desierto, ya que en el entorno social de aquel entonces, quien solo tenía un vestido y un cinto era considerado como un pobre. Y por otro lado, nótese que el alimento era bien sencillo, como la ropa. Nos habla aquí, nos dice de langostas y miel silvestre. Los beduinos solían comer saltamontes, asados y con sal. Dios había regulado en las prescripciones legales el consumo de 4 tipos de insectos. Lo podemos observar en Levíticos, capítulo 11 y versículo 22, donde dice: estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el algol según su especie y el agat según su especie. Nótese que el valor nutritivo de la comida, aunque a nuestro gusto occidental suponga un cierto rechazo, es notable, de modo que el profeta se podía mantener con los valores de nutrición suficientes para el ministerio que estaba haciendo. La tierra proveía para él lo que necesitaba para cada día. Por otro lado, la miel silvestre lo podía encontrar en el hueco de alguna roca, ya que era un producto natural, saludable, nutritivo y anticontaminante. La miel silvestre era muy común en la zona próxima al Jordán. La Biblia hace referencia a la miel en relación con algunas personas de la historia de Israel, como era por ejemplo el caso de Sansón, que tomó miel silvestre de un panal que las abejas habían elaborado en la costillar de un león muerto, como así señala Jueces, capítulo 14, versículos 8, 9 y 18. Y también de Jonatán, que levantó su debilidad física en un día de intenso cansancio, tomando piel con la punta de una vara. El primer libro de Samuel, capítulo 14 y los versículos 24 al 27, así lo atestigua. También es preciso entender que, aunque esta fuese la base del alimento de Juan, no quiere decir que su dieta fuera exclusivamente esto, ya que como profeta su vida formaba parte de su mensaje, de modo que todos podían apreciar el desinterés por lo que representaban valores para la sociedad de aquel entonces, mostrando los valores que constituían la forma de vida de quien está
comprometido con el Señor. Y por medio de su manera de comer y vestir, también testificaba contra la arrogancia, la corrupción y la vanagloria de la vida de muchos en Israel, ya que Juan no solo era un heraldo con su palabra, sino también con su propia vida. Por medio de su vestido, de su comida y de su modo de vida, se ponía en contraste con la arrogancia, corrupción y vanagloria que rodeaba la vida de muchos de sus hermanos en Judea. Por otro lado, el egoísmo, el desenfreno, el orgullo y otros muchos pecados de sus contemporáneos eran denunciados simplemente con la presencia física y el estilo de vida del Bautista, ya que Juan era un predicador integral del Evangelio del Reino. Y la misma relación en la vida que acompaña el ministerio debe ser la forma de vida para los creyentes, que como Juan tenemos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, ya que la vida del creyente debiera ser un mensaje visible y también silencioso del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y que transforma al que cree. Romanos, capítulo 1 y versículo 16, dice el apóstol Pablo: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Así pues, la forma de comportamiento del cristiano respalda eficazmente el mensaje que predica o lo desacredita. Y note esto, y es que una mujer cristiana casada con un marido incrédulo lo llevó al Señor sin palabras, por la conducta que reflejaba a Cristo en su propia vida. La primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, dice: «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas». Por tanto, nadie puede pretender convencer a otros de la verdad que predica y de la necesidad de un cambio en relación con Dios, a no ser que su vida refleje la transformación a la que llama a los demás. Pero el mayor problema a la evangelización es el contratestimonio de una vida contraria a la regeneración que se predica. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». El tema del mensaje de Juan está en la primera fase del capítulo, cuando dice: «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». Marcos condensa la predicación del Bautista en la referencia que hacía a uno más fuerte, que estaba a punto de llegar. Y no cabe duda de que en la mente de Marcos estaba la persona de Jesús. Lo que Juan dice tiene que ver con el que es sobremanera grande, mucho más fuerte que él, porque es el Hijo de Dios en carne humana. Y Juan anunciaba firmemente la inminencia de la venida de aquel que es más fuerte, utilizando la forma verbal viene, el presente de indicativo del verbo venir. El fuerte era precisamente el libertador esperado, es decir, el Mesías prometido. Note lo que dice Isaías, capítulo 49, versículo 25, donde dice: «Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos». Y también Isaías, pero ahora el capítulo 53 y versículo 12 dice: «Por tanto, yo te daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirás despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La proclamación de Juan en el desierto es el antecedente inmediato a la historia de Jesús. El que viene lo hace después de mí. La expresión se considera generalmente como una forma temporal, ya que es una forma de traducir la frase en donde aparece la preposición propia del genitivo, que se traduce como después. El mensaje debe dejar constancia en su posición y relación con el que viene después, cuya llegada está anunciando. Y Juan no era el esperado, sino el que proclamaba su venida. Pero note esto, y es que en algunos momentos la gente se preguntarían si Juan era realmente el Cristo, recibiendo la respuesta que Marcos traslada aquí. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 15 dice: como el pueblo estaba en expectativas, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y más adelante confesaría Juan directamente a los líderes religiosos de su tiempo que no era el Cristo. Capítulo 1 y versículos 19 al 20 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan confiesa su indignidad ante el que está anunciado para llevar a cabo los deberes más elementales de un esclavo, ya que la figura utilizada era conocida en el entorno social de aquellos días, ya que cuando un amo regresaba de una jornada de trabajo o de viaje, un esclavo se encorvaba delante de él para desatarle las correas de sus sandalias y lavarle los pies. Y esta ilustración ponía de manifiesto la condición de un subordinado, en este caso Juan, ante su superior, que era Jesús, ya que nadie es suficientemente digno delante del Señor. Y Juan confesaba que ante Jesucristo no era digno de llevar a cabo las labores humildes propias de un esclavo, es decir, los siervos más pequeños prestados al Señor superan en todo la grandeza de lo que un hombre podría hacer. Ahora bien, la vida cristiana pierde sentido y significado cuando se deja de apreciar la grandeza de Jesús. Las glorias personales, el orgullo, la grandeza se apagan ante la gloriosa persona del Señor, ya que solo quien es como Diótrefes busca enseñorearse de lo que es propiedad personal de Cristo. La arrogancia de algunos en la iglesia de hoy, su afán de protagonismo, la miseria de su búsqueda de notoriedad, las nauseabundas dimensión de su altiva estimulación personal, son la natural manifestación de la ausencia de comunión con Cristo. Y note esto, y es que los fariseos de los tiempos de Juan ignoraban las palabras y el ejemplo del Bautista en relación con Jesús, ya que ninguno de ellos estaba dispuesto a considerarse siervo, porque todos tenían la arrogante grandeza de quien se consideraba Señor. Esta especie está presente también en la iglesia a lo largo del tiempo. Es hora de entender que la iglesia está sobrada de grandes y necesita de siervos. Y voy concluyendo con esto ya. Amigo y amiga oyente, he estado compartiendo, como así señala la palabra de Dios, que los religiosos del tiempo de Juan el Bautista
Ellos iban al templo, a un lugar señalado, para allí confesar sus pecados y de alguna manera tratar de arrepentirse. Pero la realidad es que estos religiosos, como hacen todos, pues continuaban con sus delitos, con sus pecados, con sus orgullos, con sus vanidades. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos muestra que la gente sencilla del pueblo iban a la orilla del río Jordán e iban en arrepentimiento y eran bautizados. Es decir, que se sentían completamente delante de Dios pecadores. No eran como aquellos religiosos de Jerusalén que ellos se sentían buenos y se pensaban que ya tenían un lugar en el cielo precisamente por esto. Así que, amigo y amiga oyente, si tú eres de una de estas personas que necesitas de Dios, no es necesario que vayas a un templo, simplemente tienes que confesar tus pecados a Dios y nada más, no a ninguna persona, no ir a ningún templo. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso yo te animo en esta hora, si tú realmente quieres arrepentirte como esas personas que venían a la orilla del río Jordán en arrepentimiento, pues yo te animo a que ahora ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás y digas: Señor Jesucristo, me confieso una persona pecadora que necesito el perdón divino, necesito reconciliarme con Dios. Sé que hasta ahora no he actuado ni hecho nada conforme a tu voluntad, sino todo lo contrario. Por ello, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El mensaje de Juan el Bautista tuvo una notoria acogida, ya que sin duda Marcos utiliza una expresión hiperbólica para referirse a la acogida
y también la aceptación del mensaje por muchos. Cuando dice toda la región de Judea, esto quiere decir un gran número de la región de Judea. Y también por otro lado, cuando dice todo lo de Jerusalén, indica exactamente lo mismo. Mediante la sinodoque, figura del lenguaje mediante la cual un objeto, y en este caso la gente, es llamado por el nombre de otro al cual está asociado, en este caso, la región. Y según también Mateo, también venían multitudes de toda la provincia alrededor del Jordán. Mateo, capítulo 3, versículo 5. Ya que tuvo que haber sido un movimiento más que masivo e impetuoso. Y Marcos utiliza el término Judea para referirse a la provincia del sur del reino de Israel, como señala en este Evangelio en el capítulo 3, versículo 7, capítulo 10, versículo 1. De manera que es una evidencia más de la parte del territorio donde Juan bautizaba. Del gran movimiento de gente que se producía, da testimonio también el historiador Josefo. Y aquí podría surgir de nuevo la pregunta sobre la ubicación geográfica del lugar donde bautizaba Juan el Bautista, ya que sobre esto se ha considerado anteriormente, pero debe tenerse en cuenta que probablemente se desplazaba a lo largo del curso del río, llegando hasta Betania, más allá del Jordán. Juan, capítulo 1 y versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Batabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así pues, los que venían a Juan lo hacían confesando sus pecados, es decir, reconocían y confesaban abiertamente su pecado, requisito que Juan establecía para bautizar a los que acudían a él. También se aprecia la aceptación del mensaje de Juan, y por consiguiente de Juan mismo, por los habitantes de Judea. Así ocurrirá también con el ministerio del Señor Jesús, como veremos más adelante en Marcos capítulo 3 y los versículos 7 al 9. Realmente, quienes verdaderamente generaron los problemas contra Cristo fue el estamento religioso de Jerusalén, como eran los escribas, que venían para contradecirle, como así veremos en Marcos capítulo 3 versículo 22, y también los que reiteradamente se mencionan como ancianos y principales sacerdotes y escribas, como así dice Marcos capítulo 8 versículo 31 y Marcos capítulo 10 versículo 33. Pero no cabe duda que el dato histórico del bautismo de Juan se aprecia una renovación en el pensamiento nacional judío, ya que todos habían sido enseñados a considerar a Jerusalén como el lugar glorioso a donde todas las naciones concurrirían para traer sus presentes durante el reino glorioso del Mesías, y donde todo Israel acudiría para alcanzar las bendiciones prometidas. Y Marcos sitúa el lugar de retorno a Dios y el camino de sus bendiciones, no en Jerusalén, sino en el desierto del Jordán, lugar a donde acudían al llamado de Dios por medio de Juan el Bautista. Ya que el bautismo de Juan era por inmersión, como se aprecia en el hecho de que buscase un lugar a la orilla del río Jordán, donde había abundancia de agua. La idea de un bautismo por aspersión, vertiendo una pequeña cantidad de agua sobre el que se bautiza, no está en el contexto ni tampoco en el nombre genérico del bautismo, que significa primariamente inmersión. Y por otro lado, el arrepentimiento era la condición, pero no la causa, para la remisión de los pecados. Arrepentimiento y confesión tienen la instrumentalidad
de la fe. Y no se puede precisar si había alguna fórmula para el bautismo de Juan, o simplemente está la expresión genérica de que eran bautizados confesando sus pecados. Ahora bien, cabe hacerse algunas preguntas, y son las siguientes. ¿La confesión era silenciosa o era en voz alta? Y otra pregunta, ¿había una confesión general o puntual de los pecados? Note que cualquier posicionamiento sobre esto no deja de ser una apreciación personal, pero no bíblica. Y por otro lado, el bautismo de prosélitos se administraba por el prosélito mismo, es decir, sumergiéndose en el agua para un lavamiento ritual, mientras que aquí el uso del imperfecto de indicativo expresa la idea de un bautismo administrado por Juan, lo que también suponía la ruptura con la tradición establecida. Y el mismo Juan se referirá más adelante a la práctica de este bautismo administrado por él, en el versículo 8. Nótese que ninguno de aquellos se salvaba por atender a la llamada del arrepentimiento y sentir la contrición de corazón, e incluso por decidir el propósito de la enmienda, ya que la causa de la salvación es siempre la gracia de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, el bautismo no tenía ningún efecto en relación con el perdón de los pecados, ya que era el testimonio visible que se había producido la condición para el perdón, cuando dice arrepentimiento y la confesión de la condición del pecador. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. De la referencia al ministerio predicando y bautizando para considerar su aspecto, describiendo también el vestido y el alimento habitual de Juan, ya que estaba vestido literalmente, como dice, habiéndose vestido. La construcción perifráctica indica aquí una acción habitual, es decir, Juan tenía por costumbre vestir de una determinada manera. Y nótese que su vestido estaba hecho con tela de pelo o crisne de camello. Este tipo austero de ropa se identificaba con el oficio de profeta, como así se puede observar en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 14, y Zacarías, capítulo 13, versículo 4. Pero también una alternativa de lectura poco atestiguada recoge piel en lugar de pelo de camello. Con todo, nótese que no es muy plausible, puesto que el uso de las pieles de animales impuros, como era en este caso el camello, suponía una posible contaminación legal. Levíticos, capítulo 11 y versículo 4 dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Es por eso que, aunque la ropa era humilde, era una buena ropa para el desierto. Y el Señor Jesús recordó que Juan no usaba ropa fina, como señala el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 8, ya que no era un hombre de la alta sociedad o un cortesano, sino un profeta. El Señor decía a las gentes que los que llevan ropas finas no están en el desierto predicando el arrepentimiento y llamando a los hombres a un cambio de vida, sino que están en los palacios disfrutando de deleites terrenales.
Es por eso que en el propósito de Marcos, al introducir a Juan el Bautista, es sin duda vincularlo con los profetas y especialmente con el profeta anunciado como precursor del Mesías, ya que no está pretendiendo por ahora que el lector lo relacione con la venida escatológica de Elías, prometido antes del avenimiento del Mesías, pero lo hará más adelante, en esta identificación en Marcos capítulo 9 y versículo 13. También nos habla de su vestimenta en cuanto al cinto de cuero, ceñido el vestido a la cintura y facilitaba el uso del mismo. Este elemento en el vestido era prenda habitual en los agricultores e incluso en los beduinos del desierto, ya que en el entorno social de aquel entonces, quien solo tenía un vestido y un cinto era considerado como un pobre. Y por otro lado, nótese que el alimento era bien sencillo, como la ropa. Nos habla aquí, nos dice de langostas y miel silvestre. Los beduinos solían comer saltamontes, asados y con sal. Dios había regulado en las prescripciones legales el consumo de 4 tipos de insectos. Lo podemos observar en Levíticos, capítulo 11 y versículo 22, donde dice: estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el algol según su especie y el agat según su especie. Nótese que el valor nutritivo de la comida, aunque a nuestro gusto occidental suponga un cierto rechazo, es notable, de modo que el profeta se podía mantener con los valores de nutrición suficientes para el ministerio que estaba haciendo. La tierra proveía para él lo que necesitaba para cada día. Por otro lado, la miel silvestre lo podía encontrar en el hueco de alguna roca, ya que era un producto natural, saludable, nutritivo y anticontaminante. La miel silvestre era muy común en la zona próxima al Jordán. La Biblia hace referencia a la miel en relación con algunas personas de la historia de Israel, como era por ejemplo el caso de Sansón, que tomó miel silvestre de un panal que las abejas habían elaborado en la costillar de un león muerto, como así señala Jueces, capítulo 14, versículos 8, 9 y 18. Y también de Jonatán, que levantó su debilidad física en un día de intenso cansancio, tomando piel con la punta de una vara. El primer libro de Samuel, capítulo 14 y los versículos 24 al 27, así lo atestigua. También es preciso entender que, aunque esta fuese la base del alimento de Juan, no quiere decir que su dieta fuera exclusivamente esto, ya que como profeta su vida formaba parte de su mensaje, de modo que todos podían apreciar el desinterés por lo que representaban valores para la sociedad de aquel entonces, mostrando los valores que constituían la forma de vida de quien está comprometido con el Señor. Y por medio de su manera de comer y vestir, también testificaba contra la arrogancia, la corrupción y la vanagloria de la vida de muchos en Israel, ya que Juan no solo era un heraldo con su palabra, sino también con su propia vida. Por medio de su vestido, de su comida y de su modo de vida, se ponía en contraste con la arrogancia, corrupción y vanagloria que rodeaba la vida de muchos de sus hermanos en Judea. Por otro lado, el egoísmo, el desenfreno, el orgullo y otros muchos pecados de sus contemporáneos eran denunciados simplemente con la presencia física y el estilo de vida del Bautista, ya que Juan era un predicador integral del Evangelio del Reino,
Y la misma relación en la vida que acompaña el ministerio debe ser la forma de vida para los creyentes, que como Juan tenemos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, ya que la vida del creyente debiera ser un mensaje visible y también silencioso del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y que transforma al que cree. Romanos, capítulo 1 y versículo 16, dice el apóstol Pablo: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Así pues, la forma de comportamiento del cristiano respalda eficazmente el mensaje que predica o lo desacredita. Y note esto, y es que una mujer cristiana casada con un marido incrédulo lo llevó al Señor sin palabras, por la conducta que reflejaba a Cristo en su propia vida. La primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, dice: «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas». Por tanto, nadie puede pretender convencer a otros de la verdad que predica y de la necesidad de un cambio en relación con Dios, a no ser que su vida refleje la transformación a la que llama a los demás. Pero el mayor problema a la evangelización es el contratestimonio de una vida contraria a la regeneración que se predica. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». El tema del mensaje de Juan está en la primera fase del capítulo, cuando dice: «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». Marcos condensa la predicación del Bautista en la referencia que hacía a uno más fuerte, que estaba a punto de llegar. Y no cabe duda de que en la mente de Marcos estaba la persona de Jesús. Lo que Juan dice tiene que ver con el que es sobremanera grande, mucho más fuerte que él, porque es el Hijo de Dios en carne humana. Y Juan anunciaba firmemente la inminencia de la venida de aquel que es más fuerte, utilizando la forma verbal viene, el presente de indicativo del verbo venir. El fuerte era precisamente el libertador esperado, es decir, el Mesías prometido. Note lo que dice Isaías, capítulo 49, versículo 25, donde dice: «Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos». Y también Isaías, pero ahora el capítulo 53 y versículo 12 dice: «Por tanto, yo te daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirás despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores». La proclamación de Juan en el desierto es el antecedente inmediato a la historia de Jesús. El que viene lo hace después de mí. La expresión se considera generalmente como una forma temporal, ya que es una forma de traducir la frase en donde aparece la preposición propia del genitivo, que se traduce como después. El mensaje debe dejar constancia en su posición y relación con el que viene después, cuya llegada está anunciando. Y Juan,
no era el esperado, sino el que proclamaba su venida. Pero note esto, y es que en algunos momentos la gente se preguntarían si Juan era realmente el Cristo, recibiendo la respuesta que Marcos traslada aquí. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 15 dice: como el pueblo estaba en expectativas, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y más adelante confesaría Juan directamente a los líderes religiosos de su tiempo que no era el Cristo. Capítulo 1 y versículos 19 al 20 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan confiesa su indignidad ante el que está anunciado para llevar a cabo los deberes más elementales de un esclavo, ya que la figura utilizada era conocida en el entorno social de aquellos días, ya que cuando un amo regresaba de una jornada de trabajo o de viaje, un esclavo se encorvaba delante de él para desatarle las correas de sus sandalias y lavarle los pies. Y esta ilustración ponía de manifiesto la condición de un subordinado, en este caso Juan, ante su superior, que era Jesús, ya que nadie es suficientemente digno delante del Señor. Y Juan confesaba que ante Jesucristo no era digno de llevar a cabo las labores humildes propias de un esclavo, es decir, los siervos más pequeños prestados al Señor superan en todo la grandeza de lo que un hombre podría hacer. Ahora bien, la vida cristiana pierde sentido y significado cuando se deja de apreciar la grandeza de Jesús. Las glorias personales, el orgullo, la grandeza se apagan ante la gloriosa persona del Señor, ya que solo quien es como Diótrefes busca enseñorearse de lo que es propiedad personal de Cristo. La arrogancia de algunos en la iglesia de hoy, su afán de protagonismo, la miseria de su búsqueda de notoriedad, las nauseabundas dimensión de su altiva estimulación personal, son la natural manifestación de la ausencia de comunión con Cristo. Y note esto, y es que los fariseos de los tiempos de Juan ignoraban las palabras y el ejemplo del Bautista en relación con Jesús, ya que ninguno de ellos estaba dispuesto a considerarse siervo, porque todos tenían la arrogante grandeza de quien se consideraba Señor. Esta especie está presente también en la iglesia a lo largo del tiempo. Es hora de entender que la iglesia está sobrada de grandes y necesita de siervos. Y voy concluyendo con esto ya. Amigo y amiga oyente, he estado compartiendo, como así señala la palabra de Dios, que los religiosos del tiempo de Juan el Bautista, ellos iban al templo, a un lugar señalado, para allí confesar sus pecados y de alguna manera tratar de arrepentirse. Pero la realidad es que estos religiosos, como hacen todos, pues continuaban con sus delitos, con sus pecados, con sus orgullos, con sus vanidades. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos muestra que la gente sencilla del pueblo iban a la orilla del río Jordán e iban en arrepentimiento y eran bautizados, es decir, que se sentían completamente delante de Dios pecadores. No eran como aquellos religiosos de Jerusalén que ellos se sentían buenos y se pensaban que ya tenían un lugar en el cielo precisamente por esto. Así que, amigo y amiga oyente,
Si tú eres de una de estas personas que necesitas de Dios, no es necesario que vayas a un templo. Simplemente tienes que confesar tus pecados a Dios y nada más. No a ninguna persona, no ir a ningún templo. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso yo te animo en esta hora. Si tú realmente quieres arrepentirte como esas personas que venían a la orilla del río Jordán en arrepentimiento, pues yo te animo a que ahora ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás y digas: Señor Jesucristo, me confieso una persona pecadora que necesito el perdón divino, necesito reconciliarme con Dios. Sé que hasta ahora no he actuado ni hecho nada conforme a tu voluntad, sino todo lo contrario. Por ello, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.